Hola amigos, amigas, bienvenidos al Portal del Villegas, que hoy día cuenta, como ya es costumbre, con la participación de Nicole Rodríguez, que la veo muy bien, ¿sí? Gracias, sí, estamos muy bien. ¿Tú cómo estás, Fernando? Se te ve ahí con tu pelo de siempre. Eso He es tenido bueno. mejores temporadas, como digo siempre. Todos los Bueno, viejos hemos tenido mejores temporadas. Antes de partir, quiero agradecer públicamente a Diego Jordán Pereira, que es un autor que publica mucho en Amazon, es un tipo conocido, que se dedica a libros muy especiales y me ha mandado varios libros de puzzles, de libros para leer en el water, unos muy divertidos. Y este es uno de esos que ustedes están viendo aquí, eh, el, el lector de cosas bizarras en el baño, o sea, supuestamente sentado en el trono, y son montones de pequeñas historias de toda clase de cosas, ¿no? Personajes curiosos, tipos de tesoros que se han encontrado, grupos rarísimos, cosas cortas que uno, bueno, supongo que la gente que lee en el water, igual lo se lee en la enciclopedia británica, cosas cortas, entretenidas, divertidas. El libro ha sido muy exitoso en Estados Unidos. Verifiqué que está en Amazon este libro, así que si te interesa, eh, aquí dice algo así como su sumersión o su sumergimiento, a veces el inglés no encuentro la palabra exacta, su guía para sumergirse en las historias más extrañas, más raras, las trivialidades más inexplicables, los eventos más raros, los misterios que el mundo, todas las cosas que tiene, son más de 3.000 artículos que van de toda clase de cosas, incluyendo los famosos temas de los UFO, que a mí siempre me ha interesado mucho. Y de todo, súper entretenido. Muchas gracias, Diego. Aparte que es una persona que me apoya en muchos sentidos, y me manda estos libros. Y yo se los quiero mostrar porque creo que algunos de ustedes también pueden interesarse en esto. Y ahora entramos en materia con nos Nicole. vamos con las materias. Me gustó eso de en el water. Bien chileno decir eso, ¿no? Sí, pero Cosas que son inconmensables. eso es Ir lo al que baño ¿Cómo con queréis que algo le para... diga? ¿Cómo queréis que le diga? Que le diga, los ingleses lo llaman el loo, que no sé de dónde sacaron eso, hablan del loo. Los americanos hablan del restroom, el baño es el restroom. Cuando nadie va al baño a descansar, dejémonos de tonterías, es una cosa, incluso algunos van a trabajar ahí, depende cómo sea su digestión. Pero en fin, Me gustó. Bueno, nos vamos. Mira, vamos a analizar un poco lo que ha pasado en estas semanas post primera vuelta y vamos a analizarlo desde el punto de vista de las campañas de Kast y de Boric. Pero antes de eso, quiero recoger tres planteamientos que se han estado repitiendo en la prensa, no digo por los medios, sino que de los analistas, de algunos políticos, incluso en gremios empresariales. Entonces, me gustaría tomarlo para que lo pudiéramos analizar acá. Por ejemplo, una frase que se ha repetido, o un análisis que se ha repetido con respecto al resultado de las elecciones, es que debido a los resultados en el Congreso, no es tan grave si llega el Partido Comunista con Boric a la moneda. Ya voy a hablar sobre esa frase. Dos, algo que también se repite. Cualquiera que llegue a la presidencia, dada la fragmentación de cómo quedó conformado el Parlamento, tendrá que negociar o matizar o moderar su programa o no podrá implementar un programa maximalista. Bueno, yo quiero hablar de estas dos frases porque las he visto mucho. Uno, decir que la presidencia de la República es tremendamente importante y relevante bajo el actual régimen político que nosotros tenemos. Es el poder, de hecho, más relevante hoy en día. Aún concentra, por ejemplo, el manejo del presupuesto, aún concentra el manejo del orden público, de la fuerza pública y una serie de otras atribuciones que no tiene otro poder del Estado. Por lo tanto, esa gran concentración del poder sí hace relevante quien llegue a la presidencia de la República, independiente de la conformación del Parlamento. Y esto se hace aún más relevante considerando que, en paralelo, sigue marchando la Convención Constituyente con un amplio poder liderado por la izquierda y la extrema izquierda de este país. Por lo tanto, el tema de quién llegue a la presidencia, y en el caso de Boric, porque ahora solamente hay dos opciones, o es Kast o es Boric, pero en el caso de Boric puntualmente, aliado con un partido hegemónico como el Partido Comunista, con la segunda bancada de parlamentarios más importante, porque subió en su votación después del Partido Socialista, que tiene 14 diputados, le sigue el Partido Comunista, que subió de 6 a 12, por lo tanto,
sí es relevante quién llega a la moneda, independiente al resultado del Congreso. Y dos, con respecto a que cualquiera que llegue a la presidencia, dada la fragmentación del Parlamento, va a tener que implementar un programa moderado o llegar a acuerdos. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa frase. Ya vivimos en este gobierno del presidente Piñera la fragmentación del Parlamento. Ahora es aún más. El Parlamento que llega en marzo del 2022 es más fragmentado aún. Pero con la realidad con la que convivió el presidente Piñera, independiente de que su gobierno haya sido un gobierno débil, que claudicó, que renunció, que no se la pudo con el 18 de octubre, con el 19 de octubre, lo que demostró la fragmentación del Parlamento no es una tendencia al diálogo y una tendencia a la moderación. Me parece que este Parlamento ha demostrado todo lo contrario, que es una tendencia a extremar las posiciones y no han propiciado el diálogo y simplemente no ha resultado eso. Por lo tanto, no veo por qué sería tan distinto con respecto a lo que vaya a ocurrir en marzo del 2022. Puede que haya un mayor equilibrio con las fuerzas de la centro-derecha, eso sí, en relación a los números que sacaron. Pero de que esta fragmentación ayude a implementar un programa más moderado, no me parece, porque hay otras vías para implementar los programas y porque además este Parlamento también tiene que convivir con una convención constituyente cuyo ideario o cuya objetivo están bastante claros. Por lo tanto, estas dos grandes frases que he visto que se repiten en los analistas, bajo el actual contexto de nuestro país, me parece que no tienen mucho asidero. Bueno, es complicado el tema de tratar de prever cómo se podrían dar las cosas si gana Boric, y también es complicado preverlas si gana la Kast. Que vivimos tiempos muy complicados y de repente se nos puede olvidar que el país no vive solo, sino que el planeta está ocupado por otros países que se están produciendo tremendos cambios tecnológicos, culturales y económicos, que hay amenazas, algunas de las cuales la gente conoce y otras no las voy a decir cuáles son, para no asustarlos. Hay un montón de cosas que están en el trasfondo y que son a veces más importantes de lo que está ocurriendo en nuestro patio trasero. Ahora, dejando de lado esos temas, yo creo que hay muchos caminos, creo que son muy improbables los caminos extremos. No me parece que haya que asustarse creyendo que si gana Boris se va a instaurar un régimen comunista. Eso es inviable hoy en el mundo. Es tan inviable como que alguien pensara que se podría instaurar un régimen feudal otra vez, o algo así como las plantaciones del sur de Estados Unidos en el siglo XIX. Han habido cambios económicos locales y universales, cambios en el ingreso a la gente. Este ya no es un país como la época de Allende, con un ingreso per cápita creo que eran $500-600 al año, sino que son 15.000 más o menos. Es un país con una estructura social muy distinta, con un ingreso muy distinto, con ambiciones, aspiraciones muy distintas, que incluso permean la mente de muchos de aquellos que parecen como los más extremos. Con esto no estoy diciendo que va a venir, si gana Boris no va a pasar nada malo. Estoy diciendo que yo descarto las cosas que son caricaturas y me centraría en los caminos posibles, que son muchos y que muchos de ellos pueden ser malos. No es necesario que se instaure aquí una especie de copia al carbónico de Stalin para que las cosas se hagan mal, para que la economía se derrumbe. De hecho, hemos visto ejemplos en Venezuela. Maduro es todo lo que ustedes quieran, pero evidentemente que no es Stalin, y arruinó y tiene el país en unas condiciones espantosas. Ortega, bueno, ese se acerca más al viejo esquema de los líderes comunistas, los líderes de izquierda de los años 50, 60, pero eso es verdaderamente una anomalía histórica ya. Ortega es una anomalía histórica como lo es Corea del Norte. En China, el país más importante del mundo comunista, o sea, el país comunista importante del mundo, la economía no es comunista. El poder político lo monopoliza el Partido Comunista, pero la economía no es tan sencilla como lo era en la Unión Soviética. Yo veo que hay muchos caminos, muchos de ellos son pésimos, otros muy pocos podrían ser buenos, y un montón son mediocres, un poco mejores, un poco peores, pero yo partiría descartando los extremos porque la realidad impediría, incluso si hubieran personas inspiradas como estaban inspirados los izquierdistas en los años 30, 40, 50 del siglo pasado, aunque existieran, yo creo que no existen ya ni siquiera dentro del Partido Comunista, tienen otros elementos en sus mentes, en sus culturas, en sus formaciones,
están en otro contexto histórico y cultural. Entonces no es cuestión de simplificar las cosas y pensar que aquí viene como que se tomaron el poder, digamos, el Ejército Rojo, los países de centro de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Eso no va a ocurrir. Pero pueden ocurrir muchas cosas malas. Y una de esas cosas malas es que el país se estanque económicamente, que volvamos a ese periodo que yo conocí de cabro chico, en que el país no crecía, que la inflación todos los años era tremenda, que la clase media estaba estancada, que las cosas andaban a medio por ir saltando. Ahí sí que era un mundo de élite, muy poquitos estudiaban en las universidades, muy poquitos estaban en buenos colegios. La gente pobre ahí sí que se morían de hambre, andaban a pata pelada los cabros en las poblaciones. Pero ese Chile se acabó. Ese Chile se acabó hace mucho rato. Y por lo tanto, yo no me espero ni el paraíso si llega a casa al poder, ni al infierno si llega a Boric. Espero una cosa intermedia que puede ser más bien más o menos que buena y más bien más o menos que mala. O más o menos tendiendo para mala y más o menos tendiendo para bueno, pero entre el 5 y el 3, digamos, no espero una cosa muy distinta a eso. Yo no me refiero puntualmente a la candidatura de Boric como tal, sino que a estos dos conceptos que se han estado instalando como en el sentido de, con el Congreso que resultó de las elecciones de noviembre, podemos estar tranquilos, y a mí me parece que no. Claro que Ahora, esto de la fragmentación del Parlamento hace pensar otro tema, que a mayor fragmentación de los movimientos políticos, de los partidos políticos, más va desapareciendo el centro. Entonces, por ejemplo, te voy a dar una idea de lo que era nuestro Parlamento el 2013. Habían dos grandes pactos políticos con 6 partidos políticos. Para el 2021, para el 2022, ahora, en esta nueva elección, hay 4 grandes pactos políticos y 22 partidos políticos. Entonces, todo este tema que llaman a la moderación, al medio, a mayor fragmentación, es decir, estos átomos circulando en el aspecto político, hace desaparecer el medio. ¿Dónde está el medio en una gran fragmentación? Y te lo digo ahí con 22 partidos políticos. Y acá me voy al siguiente tema. Después de las elecciones del domingo pasado, hace 2 semanas atrás, nadie quiso levantar el tema del sistema electoral que tenemos, porque, claro, la convención tiene la potestad y tiene ahora la cancha para poder debatirlo, pero no solamente el sistema parlamentario que cambió el binominal. Yo no digo que el binominal era excelente y el binominal es lo mejor de todo. Lo que digo es que el sistema al cual cambiaron ha hecho esta fragmentación y además, por ejemplo, no solamente, ¿te acuerdas que alegábamos o por lo menos planteábamos la bancada de los parlamentarios del 3%? Bueno, ahora a raíz del arrastre que tuvieron 2 diputadas, en el caso de Cariola de Giles, ahora vamos a tener la bancada de 4 diputados del 0.25, 0.70%. Entonces, vale la pena preguntarse si ese es el sistema que queremos y esos son los parlamentarios que queremos, independiente de que las reglas del juego eran esas. Si alguien puede arrastrar a un compañero de lista, lo arrastra. Pero me parece que una persona con un porcentaje de 0.24% de votos no merece estar independiente del arrastre en nuestro Parlamento. Sin duda, sin duda. Ahora, fíjate que a propósito del centro, yo creo que se está construyendo, no sé si llamarlo centro, se está construyendo una nueva modalidad y como todas estas cosas se construyen no con una clara visión desde un principio, sino que como resultado de fuerzas contradictorias que empujan a distintos lados y con esos empujones que van apuntando a polos diferentes, se establece un acomodo finalmente. Creo que esto está ocurriendo en todo el planeta además, porque de repente hay que recordar que estamos viviendo una revolución mundial en todos los sentidos. La revolución tecnológica es realmente extraordinaria, es una cosa que muy rara vez la gente percibe, pero está ocurriendo a unos niveles impresionantes que van a tener efectos en la vida económica. Imagínate el día, por ejemplo, para poner un solo ejemplo, el día que se desarrollen, como se están hace rato desarrollando, investigando tecnologías energéticas que prácticamente van a terminar con el problema energético en el mundo, eso cambia la civilización. Todo está cambiando en un grado tremendo. Lo que entendemos como la función del Estado también está cambiando. Todo está cambiando. La responsabilidad o la situación de las empresas privadas en relación al resto de la sociedad también se está modificando. Y de forma que este centro que de repente se invoca es un centro que ya no existe, pero tampoco existen los extremos, fíjate. O sea, los extremos
de antes y el centro de antes eran de un eje que estaba como así. Pero ahora se está construyendo un eje que está asá, por ejemplo. Esto es una metáfora visual nomás. Entonces, las definiciones de extremos y de centro ya no existen, no hay centros ni hay extremos. Hay un enredo patagüino que uno lo percibe por la falta de visiones completas, integrales, en términos políticos y económicos, en todo el planeta. En todo el planeta vemos la misma confusión, no se sabe para dónde se va. El izquierdista ya no sabe en qué es izquierdista, el derechista de repente se sorprende con ideas que antes las habría considerado absolutamente comunistas, y viceversa. Es una confusión inmensa. Por eso que te digo que yo no sé lo que puede pasar, aunque lo más probable siempre es la mediocridad. En todos los asuntos humanos, eso siempre, lo más probable son siempre los caminos mediocres. Lamentablemente, a veces en la historia las sociedades entran en caminos realmente devastadores y destructivos. Ayer les hablaba del caso de Alemania, por ejemplo, que entró en un sendero brutal, pero eso venía de mucho antes. Está en el alma del espíritu, de la cultura alemana, venía del siglo XVIII, XIX. Así que ese camino, digamos, era muy fuerte. Pero en Chile no es el caso. Acá yo no me gustaría que ganara Boris, para ser franco, yo creo que no es ningún misterio. Todo el mundo sabe que yo no voy a votar por él. Pero si llegara a ganar, no tengo temor de que vaya a venir un cataclismo feroz. Sí tengo temor de que se pueden seguir políticas que son subóptimas, ruinosas, que sin hundir el país en el comunismo de película lo hundan en el estancamiento. Y eso a mí me parece bastante grave. No necesitamos un fantasma más grande que ese. En cuanto a Kast es un misterio completo porque, bueno, todo un misterio completo respecto a nuestro futuro. Vivimos en un mundo donde todo se está haciendo de nuevo, donde las varas de medida y lo que se medía, los terrenos mismos han cambiado posición. No es solo que se nos perdieron los mapas, sino que la Tierra misma se dio vuelta, patas para arriba. Es bien difícil. Uno, por supuesto, toma decisiones con lo poco que sabe y con los gustos que tiene, y tú vas a votar por uno, yo voy a votar por otro, el de más allá votará por un tercero, pero si uno se pone así, digamos, a mirar desde arriba un poquito, no tenemos la más prostituta idea de qué va a pasar y ni siquiera sabemos qué es lo mejor, porque depende dónde pongamos la perspectiva, ¿no? Hay cosas que pueden ser muy buenas a corto plazo y después se convierten en ruina y viceversa. Entonces, ¿te acuerdas de esa historia china de la buena suerte y la mala suerte? Pero hay datos, hay evidencia, está bien, entiendo el punto y la política hoy no ha podido responder, no solamente en Chile, agarrándome un poco del fenómeno mundial que tú estás hablando, en sociedades que están tan atomizadas, fragmentadas, donde alguien puede ser parte de una comunidad acá y allá, donde las fronteras territoriales, a propósito de lo digital, y de esta era donde las fronteras no te demarcan un territorio, efectivamente la política quedó corta, quedó antigua y no puede explicar ese fenómeno, y todos esos conceptos de derecha e izquierda del pasado hoy no calzan. Es correcto, pero acá tenemos un candidato cuyo pacto político es con el Partido Comunista, que en su última versión se declaró marxista-leninista. Sí, es súper claro. Entonces, me parece que hay hechos y uno puede decir, bueno, ¿cómo podemos decir lo que es peor y mejor? Me parece que un partido que se declara marxista-leninista está fuera de los tiempos. Sin embargo, el programa, uno lo lee, y esto es otro tema que también se ha repetido y que lo repiten los comandos, ¿ah? El programa no está escrito en piedra. Ok, no está escrito en piedra, pero los programas tienen... Están escritos no en piedra, pero... Bueno, claro, tienen intenciones, tienen una dirección. Oye, y a propósito de esto, lo último que quiero hablar de lo que se ha estado repitiendo, y después me voy a las campañas. Antes de que te vayas a ninguna parte, yo me tengo que ir al primer bloque. Ok, vámonos. Perdona que te interrumpa, estimada amiga, pero si no, después se me acumula todo para el final. Ahora parto con espacioajedrez.com porque les tengo una noticia, estimado amigo, que ustedes pueden estar viendo en la gráfica a mi derecha, a la izquierda de su pantalla, señor, como decía Pedro Carcuro. El espacioajedrez.com inició la temporada de Navidad. Acuérdense los productos que ellos tienen, en la caja con el tablero, con el manual para los niños, el reloj digital, todas esas cosas con precios muy especiales para la Navidad. Recuerde que no puede haber un mejor regalo
para un niño que ya además yo lo tiene todo probablemente, ya tiene un tablet, tiene todo, que el ajedrez, que muchos de ellos niños ni siquiera tienen idea cómo se juega. El ajedrez es un adiestrador de la mente, un regulador, un ordenador, un disciplinador de la mente, y eso les va a servir para toda la vida, para los estudios, desde luego. Así es que yo les sugiero que entren a espacioajedrez.com, vitrineen ahí un rato, vean los productos que hay disponibles y vayan pensando en ese regalo distinto para esta Pascua. Dicho lo cual, continúo con Compre Oro, el lugar en que usted compra estos lingotitos chiquititos de oro que ya se los he mostrado muchas veces, se los muestro de nuevo, 10 gramos, solamente 10 gramos, pero aquí hay mucha platita, hay cerca de un palo, no sé si exactamente un palo, pero por ahí. Y usted imagínese, tan pequeño que se mete al bolsillo 100 de esto y ya tiene 100 palos, y estos caben en un bolsillo de perro casi. Una manera de tener parte de su dinero en un objeto que usted controla en sus manos, que usted tiene en su casa. Lo mismo digo, por supuesto, de este otro valor que es la plata. Esto pesa 1 kilo, no recomiendo meterse 100 de esto en un bolsillo. Son valiosos, los guarda usted en su casa, los tiene donde quiere, los lleva donde quiere y en todas partes se los compran. Están literalmente en sus manos. Es una buena e interesante manera de tener una parte de sus recursos con esta especie de póliza de seguro. Continúo con lopin.com, que los invita a hacerse parte de las inversiones inmobiliarias en el ámbito digital. Usted se puede convertir en accionista de esto con una UF, partiendo con una UF. No va a depender, por ejemplo, la adquisición de bienes inmuebles del pie, de los créditos hipotecarios, las comisiones de más allá, toda clase de negocios, compra, venta, inversiones de todo tipo en lopin.com, que usa un Bitcoin inmobiliario que se llama CryptoLopin, que está respaldado, que está ajustado a la UEF, está ajustado al IPC, etc. Lopin.com, hay montones de elementos más, les sugiero que entre ahí y los vea. Luego tenemos otra opción financiera que es invertir en Portugal. La Cámara Chileno-Portuguesa de Comercio los invita a entrar. Ahí está el nombre del programa, lo están viendo a mi derecha, para invertir en Portugal y ganar con eso un montón de franquicias, entre ellas la más importante probablemente sea la Golden Visa, que les permite vivir en Portugal con toda su familia, moverse, trabajar, invertir, como si estuviera en su país. Y todo esto con haber estado 7 días. O sea, usted va 7 días a hacer, por ejemplo, las inversiones y ya se ganó la Golden Visa y su familia puede ir y usted estar todo el tiempo que quiera en Portugal y por tanto en Europa. Estas franquicias y hay otras más en el 31 de este mes van a cambiar. Así que les sugiero que se metan en este negocio. Eso sí, la inversión mínima tiene que ser de 280.000 euros, así que yo no voy a participar en esto, pero muchos de ustedes seguro que tienen esa plata. 280.000 euros es buena plata, pero en fin, hay algunos que querrán incluso irse a vivir con su inversión a Portugal. Es un lugar muy interesante. Entren a echar un vistazo en el sitio que está a mi derecha. Y termino con otra opción que ustedes conocen, que es invertanusa.cl, que los lleva de la manito a Estados Unidos, les consigue cuentas corrientes en Banco Norteamericano, crédito hipotecario, lo ayuda a formar sociedades, le consigue visa residencia, le ofrece miles de oportunidades en el área de la franquicia, de los bienes inmobiliarios, todo. Usted no tiene que saber nada, casi no tiene que hacer nada, solo poner la plata finalmente para la inversión. Todo en inviertanusa.cl. Nicole. Sí, solo para terminar el tema de lo que temáticas que se han ido repitiendo después de la elección, sobre la Convención Constituyente. Me parece que no hay que pasar por alto la solicitud de un grupo de convencionales de Vamos por Chile de acordar previamente al resultado electoral del 19 de diciembre no modificar el periodo presidencial. Y esto no tiene nada que ver con lo planteado por algunos convencionales de izquierda que decían que la convención tiene la facultad de discutir el régimen político o el sistema político, que esto es una injerencia, que está adelantando un debate que tienen que llevar, una discusión que se tiene que llevar a cabo al interior de la convención. En el fondo lo que están pidiendo es, independiente del resultado del 19 de diciembre, no alterar un periodo presidencial de autoridades electas por las personas. A mí me parece que es una petición bastante simple, de sentido común y que le da seriedad a nuestro país. Ahora, no hay dentro de los convencionales de izquierda mucha voluntad para poder hacer ese compromiso, y me parece que en el caso que ganara Kast, más que Boric en todo caso, pero en el caso que ganara Kast, se va a venir esa discusión
porque por supuesto que se va a leer la intención de la convención de acortar el periodo presidencial a Kast. Ahora, el COVID, se entiende, cambió el calendario, esto no debería haber pasado. El COVID cambió el calendario de las elecciones de la convención constituyente, también del apruebo o rechazo, ok, lo cambió y nadie puede hacer nada al respecto, pero sí me parece que un acuerdo previo al resultado podría ayudar a darle un poquito más de estabilidad y de seriedad al país. ¿Qué más, Nicole? ¿Qué más tiene usted ahí? Sí, vámonos con las campañas. Bueno, la primera semana fueron la semana de los apoyos de los partidos políticos, después la segunda semana ha sido el apoyo de figuras y el rearme de los equipos, y les puedo adelantar lo que viene ahora para la tercera semana, que viene el despliegue territorial, y ahí viene todo lo que significa los apoyos de otros puestos, otros cargos electorales como apoyos de gobernadores, de alcaldes, etcétera, a cada candidatura. Vámonos con Kast, haciendo un resumen, después que se sumó Renovación Nacional, Evópoli, UDI, PRI, con una definición bastante simple, que fue: aquí está en juego la democracia del país, porque al frente está el comunismo, un programa de gobierno que es bastante restrictivo y que atenta contra la libertad de las personas, por lo tanto, aunque sea en versión chavista, digamos, por lo tanto, vamos a apoyar a Kast, aunque no sea la derecha que nosotros hubiéramos querido en algunos casos, como el caso de Evópoli, que es la derecha liberal. Después de esto sale Sichel, que estaban todos esperando el apoyo del candidato de la centro-derecha, pidiendo estos 9 puntos en la carta llamada Compromiso Democrático. Y acá me quiero detener en algunos puntos, porque esto terminó siendo, tú lo dijiste, Fernando, pero yo me sumo, terminó siendo la anticampaña para Kast, sumándose con estos 9 puntos de compromiso democrático, sumándose a los cuestionamientos que levanta la izquierda. Es exacto lo que la izquierda está tratando de levantar como eje de campaña, es decir, al otro lado está el fascismo y nosotros el progreso o los derechos de las personas. Entonces, la pregunta es si Sichel prefiere que el Partido Comunista llegue a la moneda, porque hasta el minuto no ha hecho ningún gesto muy favorable por Kast, excepto el día de las elecciones, que al parecer lo felicitó. Ahora, solo se entiende como una reacción de enojo, porque con los votos que sacó en la primera vuelta, claramente el bloque de centro-derecha no lo apoyó completamente, y antes de la votación ya varios políticos y parlamentarios estaban abiertamente girando hacia Kast. Sichel sacó 651.000 votos en la primaria y en esta primera vuelta 900.000. Pero acá lo que uno ve, es como un intento de Sichel por tratar de diferenciarse él de la figura de Kast y decir, oiga, no me vayan a mí a tildar de la derecha dura y hacer como un manifiesto, una cosa así. Parece que él sigue en campaña. Bueno, pero la pregunta que surge de estos 9 puntos que le exige a Kast es cuáles son las preocupaciones reales, no las ficticias, no las caricaturas que le están exigiendo a Kast, cuáles son los retrocesos, cuáles son las preocupaciones sobre las libertades civiles que levanta un futuro o posible gobierno de Kast. Por ejemplo, habla que Kast se tiene que comprometer con los derechos humanos. ¿Ustedes creen que hoy en día existe alguna candidatura que podría no estar comprometida con los derechos humanos? Ahora, distinto es poder entender cómo entienden los derechos humanos, porque acá el Partido Comunista, y en el caso del Frente Amplio, los derechos humanos lo entienden en protección a los que propiciaron la revuelta de octubre, el estallido de octubre y la defensa acá de grupos minoritarios. Para efectos, yo leí el programa de Kast, acá no hay ningún atentado contra los derechos humanos, y me da la impresión de que más bien lo entiende como un concepto universal. Ahora, distinto es decir, que es algo que se le ha criticado, que va a revisar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Tú sabes que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el 8 de diciembre, cumple 5 meses tomado por la ACES y movimientos que piden la libertad de los presos del estallido. 5 meses que no puede entrar ni siquiera el Mico. Entonces, y hacen algunos teatros afuera, se toman la calle, hay agrupaciones que van y hacen un show, levantan pancartas. Entonces, ¿por qué Kast no puede decir que va a revisar el funcionamiento del Instituto de Derechos Humanos, que es independiente
a respaldar, creer y, por supuesto, estar afín a los derechos humanos que cualquier gobierno decente o democrático debiera estar. Lo mismo pasa con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, lo hemos hablado acá, Fernando. Pero mira, el programa Nicole, que ya lo sacó. Nicole, Ya lo sacó. Dime. Yo no sé si vale la pena analizar los puntos que hace Sichel, te digo, porque son tan arbitrarios, tan gratuitos, tan incluso ridículos, y él ya está tan fuera del asunto, o sea, es tan irrelevante políticamente a esta altura, que no sería distinto si analizaras tú los puntos que hago yo, que le pudiera pedir que firme Boris. No tiene mucha importancia. No tiene importancia, no tiene es verdad. importancia, bueno, porque además este tema de los derechos humanos es francamente una hipocresía increíble que lo planteen movimientos que han protegido y han incentivado atropellos, asesinatos, destrucciones en Chile y desde luego antes el Partido Comunista en otros países donde ha gobernado el Partido Comunista han habido crímenes masivos. El Partido Comunista chileno no ha cometido ningún crimen, pero ha apoyado regímenes criminales. Pablo Neruda alguna vez compuso un poema en honor a Stalin. O sea, tienen un largo currículum como para estar hablando de los derechos humanos. Y estos jovencitos de ahora tampoco lo tienen porque han ido en romería a besarle los calcetines a delincuentes y a terroristas. Entonces, si Sichel se suma a eso también, significa que Sichel perdió la cabeza políticamente. O sea, se desrieló. Y yo no creo que valga la pena examinar mucho, Nicole, los desvaríos a esta altura de Sichel. Yo creo que está desvariando. Porque ir a pedirle estos compromisos como si fuera Adolf Hitler, Kast, ¿listo? O sea, para la risa nomás. Lo reviso porque se han repetido y incluso desde la campaña de Kast contestan que en varios puntos que están ahí ya están reformulados en el programa de Kast. Pero yo lo reviso por eso mismo, porque son tan básicos que me parece que son innecesarios. Algunos decían, pero si es tan básico, ¿por qué no lo firma? No es que sean básicos, es que son innecesarios, porque finalmente... Hay más que eso. Es como hacer una caricatura del programa de Kast, ¿no? No, porque además hay más que eso. Si llegara a firmarlos, Kast, es como reconocer de que él iba a atropellar los derechos humanos, de que él no estaba en la vereda de los derechos humanos y que por eso que se puso a firmar. Sería un signo político de que tenían razón en decir que el tipo tenía problemas con la democracia, pero en fin, lo obligamos a firmar. ¿Te das cuenta? Claro. Es como que te obligaran a firmar tu sentencia de muerte, una cosa así. Es absurdo, es completamente absurdo. ¿Te acuerdas tú? No, tú no habías nacido, pero para la elección de Allende lo obligaron a firmar unos compromisos para respetar también un montón de cosas. ¿Y qué significó eso? ¿Qué cambió? Dejó de actuar en el caso de la izquierda, el MIR, que fueron los que terminaron empujando al abismo al gobierno de Allende. Dejó de haber un golpe militar después. ¿De qué sirvió todas esas firmas y esos papeleos? No sirven para nada, pero además, digamos, firmar implicaría que tú estás reconociendo de que, bueno, en realidad no estaba tan cercano a los derechos humanos, pero ahora que usted me lo pide, me decidí a respetarlo y firmo. No, eso no lo puede hacer Kast. Si lo hiciera, diría yo, este gallo es tonto, pero no es tonto Kast. Así que no va a caer, no va a pisar ese palito. Pero además salgámonos del tema de los derechos humanos y entre los 9 puntos está el no retroceder en la lucha contra el COVID, el pase de movilidad y la vacuna. ¿Qué tiene que ver esto? O sea, ¿por qué había de retroceder? ¿Por qué había de retroceder? Con respecto al COVID, entonces me parece un absurdo completo y también me parece un absurdo. Yo entiendo que están en campaña y que las palabras se tienen que moderar, que le respondan que varios de estos puntos están acogidos ya en el programa. Lo que pasa es que se mezclan cosas acá. Por ejemplo, el tema famoso del Ministerio de la Mujer, que en algún minuto Kast dijo que era innecesario. Tú sabes que hay países europeos donde la mujer tiene los mismos salarios que los hombres, que han podido igualar las oportunidades, etcétera. No existe el Ministerio de la Mujer. No necesariamente porque sí. Ahora, yo no estoy diciendo que por eso tiene que desaparecer. Lo que estoy diciendo es que me parece válido que se pueda reflexionar y discutir si el ministerio está funcionando y si es necesario, porque a lo mejor se puede hacer de otra manera. Entonces, no lo pueden tildar de que con eso está la mujer retrocediendo porque sacan un ministerio, porque muchas veces un ministerio no significa ningún avance.
No, ninguno, por supuesto. Además, yo creo que ahí hay un error de Kast, de su gente, tratando de no parecer muy duro y cosas, tratando como de conquistar a la gente temerosa de Dios y de las buenas costumbres. Cuando esa gente temerosa de Dios y las buenas costumbres no le van a creer nada, no le van a aceptar nada de todas maneras, lo único que hace es debilitarse. Yo creo que de frente hay que decir, miren, hay ministerios que son una farsa. Las mujeres no van a estar mejor porque haya un ministerio relleno de apitutadas adentro. Los derechos humanos no se van a respetar más porque hay unos cuantos burócratas que además ni siquiera funcionan porque tienen la oficina tomada. Eso es lo que habría que decir, creo yo. No se va a asustar la gente con eso porque son realidades y la gente sabe eso. Y los que van a reclamar de todas formas no van a votar por Kast. Van a reclamar los de siempre, que andan encontrando siempre razones para considerar que Kast es un atropellador de los derechos humanos, un fascista, lo que sea. Entonces, yo creo que ahí hay un error de Kast, entrar en estas un poco en las blanduras. Tú mismo me decías el otro día, en una conversación que tuvimos, que le estaba como perdiendo fuerza a Kast. Y es por esto de aparecer menos duro, ¿sí? Cuando es eso lo que la gente que va a votar por él quiere. Llámalo, si tú quieres, dureza, llámalo severidad. Yo lo llamaría simplemente sentido común, de hacer las cosas que se tienen que hacer de una vez por todas. Y no estar todo el tiempo cediendo para abuenarse con gente que igual no se va a abuenar contigo, que al contrario va a usar tus argumentos en contra de ti. ¿Cómo tú convences a gente que está mentalmente fuera de sí, que ven ataques contra las mujeres en cualquier cosa o ataques contra los homosexuales en cualquier cosa? ¿Cómo la vas a convencer de lo contrario? Están corriendo el amok, están en estado de delirio muchas de esas personas, no razonan, se ponen rabiosos y se descontrolan a la menor. Tú no puedes conversar con esa gente. Así que tú puedes ser lo más razonable del mundo y no te van a entender. No vale la pena, no vale la pena. Yo creo que... Sí le doy un punto a quienes manejan la campaña de Kast con respecto a la mujer, en el sentido de que dejar el Ministerio de la Mujer o no evaluarlo e incluso reforzarlo no cambia mucho las cosas, y por lo demás porque venía con ese flanco muy abierto por dos situaciones que no fueron muy favorecedoras para Kast. Uno, la respuesta que dio en el debate con respecto a la mujer casada y no casada, que yo leí el programa, se enredó, no sé por qué no lo explicó bien, porque es de todo sentido común que una persona que está casada versus una que esté soltera no tiene por qué tener distintas ayudas. Es decir, una mujer casada que suma el sueldo con el marido, o que ella no tiene sueldo pero el marido tiene, pasa a ser una mujer no vulnerable solo por la remuneración del marido. Me parece que desmejora a la mujer. La mujer que se queda en la casa hay que ayudarla. Entonces lo explicó mal. Y después viene el tema famoso del diputado Kaiser con una entrevista que parecía una burrada, no sé por qué lo dijo, es una entrevista antigua que lo hizo tambalear en el tema de la mujer. Pero ahora, si queda el Ministerio de la Mujer o no queda, bueno, no cambia mucho de la campaña. Son irrelevantes. Voy a mi segundo bloque, amigos. Les recuerdo que si usted tiene millas por vuelos que haya hecho en el pasado y no los va a usar, le vale la pena entrar a academiamillas.cl y convertirlos en dinero contante y sonante. Le vale la pena si tiene un automóvil que está medio feo, ya medio abollado, qué sé yo, con la pintura desteñida, rayado, qué sé yo. Autowolf.cl va a su casa a arreglarle todo en un día. Todo lo que tenga que ver con la carrocería, no la mecánica, la carrocería del auto. Impecable en un día, a la vista suya, garantizado un año. Autowolf.cl. Continúo con Salinas y Ojeda, un bufete de abogados especializado en temas civiles, que son la gran mayoría, son expertos, tienen una muy buena tasa de éxitos porque son especialistas, y en caso de que usted tenga algún problema civil, como son, por ejemplo, siempre doy los mismos ejemplos, pero son los más melodramáticos, los divorcios, que es un despelote de la grandísima, o las herencias, que todo el mundo se agarra a cuchillazos hasta por un televisor del año 60, salinasyojeda.cl. Y termino este bloque con el mejor detergente para la ropa y el mejor detergente para la loza, ambos biodegradables, hipoalergénicos, envases grandes, se los reponen en la casa, todas las virtudes y todas las comodidades. Lavo Club. Madame. Voy a terminar con el tema de Kast con dos cositas. Hoy los apoyos de Lavín y de Matei y Rabinet, pero para efectos de la centro derecha,
la centro derecha clásica, con figuras que siempre marcaron previas a las primarias, en el caso de Matei, que siempre figuraba como posible voto, me parece que son relevantes. ¿Dónde creo que le falta a la centro derecha argumentos para el apoyo? Es que en ambos casos, Lavín y Matei hablaron de las cualidades de José Antonio Kast, me imagino con una intención para que salga de estas caricaturas que estábamos hablando previamente. Pero me parece que la derecha, algo que la izquierda hace muy bien, le falta continuar con un relato, con una idea, con un eje, como fue el que planteó Kast cuando salió victorioso de la primera vuelta, cuando dijo, acá se trata de el comunismo versus la libertad, el comunismo versus la democracia, porque es algo muy simple, al frente tú tienes al candidato del Partido Comunista. En ese sentido, los apoyos de la derecha le falta casarse con ese relato y con ese argumento. Yo creo que se perdieron un poco por este afán de ir hacia el centro. Exacto. Se perdieron. Exacto. Empezaron a hacer lo peor que se puede hacer, que es combinar una cosa con otra, buscar el camino del medio, una gotita por aquí, una gotita por allá. Cayeron un poco en lo que cayó Sichel y que le fue tan mal, ¿no? Debieran mantener ese discurso fuerte y poner las cosas incluso de forma más dramática, lo que quizás sea, porque eso es lo que está haciendo la izquierda. Entonces, y eso es por lo que yo me muevo, muy poco, por cierto, pero me cuentan lo que dijo el taxista, lo que dice la gente está en ese plano. O sea, aquí necesitamos a alguien que venga a impedir que vengan a gobernar los comunistas. Si eso es un simplismo, puede ser, pero así como la gente lo ve, y cuando tanto se han perdido con esto de ir hacia el centro, han perdido la brújula, yo creo, y se ha chanchado la campaña de Kast por eso, ha perdido ese dinamismo de una idea simple y clara, un norte aquí para allá, y se acabó la cuestión. Cuando empezáis a decir sí, pero no, pero sí, un poquito de esto, se achancha. Así es. Y por último, mirar un poquito el viaje que está finalizando de José Antonio Kast a Estados Unidos y decir varias cosas con respecto al viaje que en un principio sonaba extraño, como poderoso. A 3 semanas de la segunda vuelta, con Boric desplegado en el norte, porque tú sabes que ahora es pura seguridad e inmigración. Uno dice, bueno, ¿por qué no? Pero démosle algunos puntos al viaje, y me voy a desprender del tema de Parisi, porque la casa de los votos de Parisi, por sacarse una foto con Parisi puede hacer un zoom, no necesita estar con Parisi al lado, pero uno me parece que lo que está haciendo Kast es reflejar el eje en el que estaría Chile en el caso de que él gobernara. Y ese es el eje de Estados Unidos, de la democracia, del libre comercio. Acuérdense que en Latinoamérica tenemos un eje bastante poderoso, bastante determinado, que el eje bolivariano. Ya voy a hablar de eso más adelante, pero se han formado estos dos bloques en Latinoamérica y me parece que estamos hablando con quiénes gobernaría Kast también en el caso de llegar a la moneda y cuáles serían sus aliados. Hablar con los poderosos. Dijo exacto, el otro, que acá, no, en Estados Unidos uno puede ser republicano, puede ser demócrata, pero no reciben a cualquiera. Eso hay que tenerlo claro. Menos van a recibir a un supuesto fascista. Por lo tanto, en cuanto a imagen internacional, me parece que lo ayuda. Está bien. Pero, dime. No, dime tú nomás, dime tú. La prensa, en segundo lugar, la prensa internacional, que ha tratado de descifrar este personaje que no pintaba para segunda vuelta, que empezó de menos a más, lo ha tratado de caracterizar igual al grupo de gobernantes como Bolsonaro, como Trump, para poder posicionarlo en algún lado. Entonces, hablan de Boric como este socialdemócrata y de este Kast populista y fascista prácticamente. Sí, bueno, esa es la prensa. Me parece que les sirve el viaje para poder plantear su idea, que lo escuchen de una entrevista a CNN. Allá CNN no sabemos que no es ni de centro derecha, y poder sacarse esa figura de encima de Bolsonaro y Trump, porque simplemente no lo es. Entonces, para poder darse a conocer, me parece que en ese sentido es relevante, porque la prensa, estuve 2 semanas leyendo la prensa internacional y hablan de un Kast que de verdad es bastante distinto a lo que es en realidad. Bueno, dale. Y en tercer lugar tiene que ver con los lazos internacionales, y son importantes. Kast dice que va a seguir con el multilateralismo, que va a seguir con los acuerdos de libre comercio, y es importante estrechar lazos. Algo que en la candidatura de Boric es más difícil por la posición ideológica que tiene. No, por supuesto. Ahora, bueno, ya tiene que volver a Chile y ojalá que retome una línea más clara, más enfática, más dramática, si tú quieres,
y no siga con este jueguito de conquistar a unos tibios que al final los tibios no sabéis, pero en primer lugar no sabéis cómo conquistarlos. Se asustan de sus propias sombras, la gente que finalmente no vota, muchos de ellos, es la gente que todavía están indecisos, es perder el tiempo con esa gente y además no se sabe cómo, cuál es el anzuelo que se requiere. Y lo único que hace es perder perfil con su propia gente. Espero que se dé cuenta de eso y que, por último, uno tiene que ir a una elección a cualquier cosa, yo lo veo así por lo menos, siendo lo que uno es. ¿Qué es esto de estar tratando de ponerse, de maquillarse de otra manera? Si algunos creen que es fascista, que crean, si hay estúpidos sobran en este país que crean que es fascista, no los va a convencer el que no es fascista porque firme unos compromisos o saque un tono más suavecito o se quede callado o sea menos asertivo. No, con eso se desfigura ante su propia gente. Pero en fin, allá ellos, nosotros no tenemos arte ni parte en esta cuestión. Oye, y esto se dio paralelo al apoyo del Grupo de Puebla a Boric, y tú sabes que se juntaron en México, el Grupo de Puebla, este foro regional de izquierda que agrupa a líderes, como por ejemplo Lula, que te los voy a nombrar, la creme de la creme, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Meo estuvo en México, Rafael Correa, que tú sabes que Rafael Correa se refugió en Bélgica, ha vuelto varias veces a Latinoamérica y no pisa Ecuador porque tiene una orden judicial, porque todavía no sabe dónde quedan los millones. Flor de eje. Todos ellos apoyando a Boric mientras Kast estaba en Estados Unidos. Así es. Falta el apoyo de la mafia de Chicago nomás entonces para Boric, porque a este paso. Bueno, ahí Dios los cría, el diablo los junta, todos los perdedores, los países más piñuflas y más arruinados son los que constituyen estos ejes de los derrotados, de los perdedores, de los chantis, los resentidos, en el plano personal, organizacional, nacional. Tú los ves siempre los mismos. Tú ves siempre la misma cosa. En fin, ¿qué más temas tenemos, Nicole? Me voy a ir con Boric ahora para hacer 2-4 puntitos con respecto a eso y decirte algunas cosas, como estuve leyendo el programa y a pesar de que intenta mostrarse moderado y a quienes han sumado a su candidatura, como el presidente Lago y varios ex de la Concertación, así como los partidos políticos de la Concertación, el programa sigue siendo el mismo y no tiene nada de moderado. Ya está claro que no habrá cambio, independiente de que lo va a volver a presentar. Los técnicos económicos que incorporó, como Repeto, Engel, French Davis, que han estado asesorando y planteando algunas cosas, bueno, eso no se ve reflejado y tampoco se ha visto reflejado. Todo lo que ha estado diciendo o haciendo Kast esta última semana es una mascarada, una farsa. Porque de otra forma no se explica los cambios de su propia retórica, de pronto interesado en el orden social. Hoy día, acuérdate, y esto es una especie de instrucción general para toda la izquierda, la alcaldesa comunista de Santiago, la señora Hasler, una más de las que siempre están a favor de los vendedores ambulantes, de las primeras líneas, de pronto hablando de restablecer el orden público en el barrio Meis. ¿Cuándo habían hablado de restablecer el orden público? Si ni siquiera les gusta la palabra orden público. Es evidentemente que todo lo que diga la gente de ese sector, todo lo que diga Boric, todo lo que hagan, todo lo que planteen, todas las posturas que agarren, hasta la ropa que se pongan, es una comedia electoral sin ninguna sustancia real. Y el propio Partido Comunista de repente se los recuerda y dice, nosotros no vamos a cambiar, no hay tiempo para cambiar el programa, dijo Telier el otro día, ¿no? Entonces, bueno, eso también es una farsa, y yo creo, bueno, alguna gente se comerá la farsa, pero por lo que yo he escuchado aquí y allá, el taxista por aquí, una persona que me atendió en un centro oftalmológico por allá, se dan cuenta que es una farsa y se ríen de él. Incluso en las redes sociales circulan memes en que aparece justamente representando el papel del tipo que hace una comedia, que plantea una comedia. ¿Quién puede creer ese cambio en una semana? Nadie. Nadie. Es el discurso que está levantando hoy en la izquierda completa, y en eso se alinea muy bien. Y él posicionado en el norte. Ahora, yo creo que tú me expliques esto. Yo sé que tú lo hablaste con respecto al apoyo de la democracia cristiana, pero algo que también se ha puesto de moda en estas candidaturas hoy, en estos apoyos sin condiciones, porque no seremos parte del gobierno. Yo acá le hago la pregunta,
¿qué significa esto? Porque no voy a ser parte de un gobierno significa que voy a apoyar un candidato y un programa que a lo mejor ni siquiera comparto, pero como no le estoy pidiendo puestos de gobierno, yo te apoyo. A mí me parece que es al revés. Si yo no le estoy pidiendo nada a cambio, supuestamente, porque eso también habría que verlo, entonces sí puedo exigirle algunas cosas. Es al revés. Yo no entiendo esto que se está poniendo de moda, decir, es que yo no le pido nada a cambio, así que apoyo y restricto sin condiciones. Me parece que es una burrada. Me parece que es tratar de sacarse el peso de encima con un argumento totalmente liviano y falso. O sea, yo no te pido puestos de gobierno, no me interesa mi país, yo te apoyo, no entiendo. No, yo creo que tú lo entendí, lo entendemos todo, en el sentido que por supuesto que sí quieren puestos de gobierno, pero al mismo tiempo no quieren aparecer como entregándose a los brazos del Partido Comunista, y entonces tratan de como generar una sensación de distanciamiento con eso que no pedimos nada. Pero en el fondo no ocurre eso, o sea, la contradicción se resuelve por el hecho de que uno no tiene que creer los términos del planteo, de la proposición. Es falso, por eso que es contradictorio, por eso que no funciona. Los tipos quieren pedir cosas, las harán, de hecho ya deben haber en muchas reuniones determinado hasta quién va a ser el ascensorista en los ministerios, si es que llegan al poder. No me cabe duda que han puesto condiciones. Lo que pasa es que suena más idealista, suena más puro, más virginal decir yo te apoyo porque eres tan bueno, te apoyo porque tú representas la democracia y por eso mismo no es necesario ponerte condiciones ni hacerte ni estar en tu gobierno porque aquí hay un principio superior. En el fondo estamos votando por la democracia. Eso es lo que quiere decir la democracia cristiana y eso es más falso que un billete de palo. Eso es lo que dicen estos dirigentes, esta manga de viejos chuñuscos, más unas cuantas señoras y señores ahí de distintas edades, que no representan, yo creo que no representan a la militancia demócrata cristiana. Puede que representen a los dirigentes chiquititos, esos que van a la Junta, el dirigente de la comuna de Pilpilco, el gallo que está a cargo de no sé qué cosa, pero el votante común y corriente demócrata cristiano, bueno, yo creo que no se pueden sentir representados por esos carcamales aprovechadores que han estado hace 50 años metiendo las manos en todos los cajones, que han estado mintiendo y doblando el espinazo y mostrando distintos rostros una y otra vez. ¿Cómo les vaya a creer? O sea, son para la risa ya, es una farsa, es como una película de Abbott y Costello. No, Abbott y Costello los jóvenes no la conocen. De los tres chiflados, no sé. Bueno. Oye, menos se le cree con un programa de gobierno como el de Boric que habla de un Estado empresario, de aumentar el 8% de recaudación del PIB. ¿Cómo? Es decir, más Estado, más puestos de trabajo. Más puestos de trabajo para los camaradas, ¿no? Más puestos de trabajo para ellos, efectivamente. Claro. Efectivamente. O sea, todos estos ministerios que creó la señora Bachelet, por ejemplo, ¿cuántos camaradas están en el Ministerio de la Mujer, en el Ministerio del Medio Ambiente, en el Ministerio de esto, en el Ministerio de más allá? ¿Cuántos ministerios creó Madame Bachelet? ¿Cuánta gente calienta sillas sin hacer nada y ganando sueldos bastante buenos como son ahora en la administración pública y con inamovilidad? Gracias a eso. Claro que va a mejorar los puestos de trabajo para los camaradas, con el Estado, que pagamos nosotros. Último bloque, nadie se enoja, amigos. ¿Quiere registrar? O sea, ¿qué quiere? Tiene que registrar la marca de su empresa. Tiene que hacerlo. ¿Cuántas veces le tengo que decir que cualquier día aparece un fresco y lo jode a usted porque no tiene registrada la marca? Póngase en contacto con patriciastocker.com, una empresa legal que se dedica no única y exclusivamente al registro de marcas en Chile y en el extranjero, marcas de empresas chicas, grandes, medianas, lo que sea que usted esté llevando a cabo. Todo lo que tenga que ver con ellas, renovarlas, anularlas, protegerlas. Este es un asunto que tiene una duración limitada. Usted inscribe una marca y después hay que renovarla. patriciastocker.com, que no le vaya a pasar lo que le ha pasado a muchas personas con los aprovechadores, que lo único que hacen en la vida es inscribir marca para sacar algún provecho. Inscriba usted lo que realmente es suyo, con patriciastocker.com. Aprenda inglés ahora en entrenainglés.cl, una academia de lujo con profesores de inglés de verdad y que está dando unas clases online que son realmente picho caluga, muy potentes, muy eficientes. Créanme, entrenainglés.cl, contrate un curso online. Y para proteger su empresa, o más bien dicho, el recinto de su empresa, hay muchas empresas que tienen una casa en un barrio habitacional, que no son un tremendo edificio corporativo, pero que hay que protegerla. Advanced Security, que es una empresa de seguridad que además de los métodos
que todos conocemos, la vigilancia 24 horas todos los días con cámara, qué sé yo, la conexión con Carabineros, con la policía, todas esas cosas que están muy bien, pero tiene además unos cuantos plus muy interesantes que aumentan la seguridad del recinto. Ellos se especializan en colegios, recintos comerciales, establecimientos de ese tipo, pero si usted tiene una casa que quiere recontra proteger, porque es una casa importante, tiene muchos valores adentro, hable con ellos y en una de esas también protegen su casa. Advanced Security opera en todo Chile. Y sigo con Hey, el corredor más rápido de Chile para vender sus propiedades. Les digo eso nada más, punto. Y finalmente, amigos, no olviden que la climatización, que realmente es buena, que realmente funciona, que realmente no solo le instala los aparatos, sino que se los mantiene con técnicos de la mejor calidad, y por eso que han ganado dos premios ya internacionales, porque no es cuestión de poner simplemente un aparato, sino que es la mantención técnica, la asistencia, el servicio, todo eso es lo que hace de miclimo.com una empresa superior que ha ganado premios. Climatice su casa con los dispositivos que ellos instalan. Y no olvide que si usted es cliente del Banco Chile o del Santander, con las tarjetas de esos bancos puede obtener estos dispositivos entre 3 y 24 cuotas, sin interés. Muy bien. Oye, dos cositas para terminar el tema de los apoyos de Boric. Muchos decían que Boric se tenía que girar hacia el centro para poder concitar estos apoyos de la exportación. Sí, pero yo lo voy a poner desde otro punto de vista. A mí no me parece que sea Boric el que giró, sino que simplemente con estos apoyos, a pocas horas de los resultados de la primera vuelta, es el fin de la centroizquierda chilena. Es decir, no es que Boric se haya ido al centro moderado, sino que la centroizquierda chilena se fue hacia la izquierda. No porque se pare en Antofagasta, o se pare a hablar de migración, o se pare en la Araucanía a hablar de la seguridad, significa que Boric giró al centro moderado de lo que fue la centroizquierda chilena, la concertación. Este es la centroizquierda. Ya sabemos que esa centroizquierda ya no existe, así que ¿cómo podría girar en un lugar que no existe? Lo que en realidad quieren decir, yo creo, los que miran este fenómeno, es que está dirigiéndose a la gente, no a la estructura política que es del centro, que ya no existe, sino que se está dirigiendo a la gente común y corriente que tiene miedo que llegue un gobierno de ultraizquierda con los comunistas, etcétera, etcétera. Quiere conquistar a esa gente. Eso es. Si se llaman del medio, si se llaman moderados, si se llaman ciudadanos indecisos, si se llaman fascistas pobres o pequeños burgueses, da lo mismo. Quiere simplemente conquistar ese stock de votos. No vale la pena hablar de que se está mirando hacia el centro, porque te digo ya que ese es un concepto muy equívoco hoy en día. Yo creo que no tiene valor ninguno porque se está construyendo otro centro. Él está queriendo conquistar a la gente que le tiene miedo a los comunistas. Y punto. Él está queriendo conquistar a la gente que tiene miedo que se instale un régimen castrista, aquí, digamos. Tiene ganas de conquistar a la gente que tiene miedo que se instale un chavismo, un madurismo. Eso, sí. De eso se trata. Y quiere conquistar a los demócratas cristianos y a los votantes de París. Si son del centro o no son del centro, ya es una discusión que se convirtió en totalmente bizantina. Y Kast también quiere conquistar a esas mismas personas, con un matiz distinto. Quiere conquistar a esas personas que le tienen miedo no a Boris, tanto a Boris como le tienen miedo a Kast. Porque ha funcionado el cliché que le han instalado al membrete, que es un fascista, que es un reaccionario, que va a obligar a la gente a ir a misa todos los domingos, que va a perseguir a las prostitutas, a los homosexuales, a las lesbianas, a la sexualidad alternativa. Le han pintado ese membrete, y hay gente que tiene miedo de eso, porque se sienten modernos, al día, qué sé yo. Bueno, eso es lo que trata de conquistar Kast. Y el otro trata de conquistar a los que temen al comunismo. Así que son dos grupos de atemorizados que tratan de conquistar unos y otros. Yo creo que después de esta elección, independiente del resultado, lo que se va a ver después es una nueva configuración, que es lo que la exconcertación siempre ha querido, sin la democracia cristiana, ¿sí? De una nueva tendencia que es de fuerzas progresistas. Me parece que los bloques ahí se van a ir conformando con el Frente Amplio, el PPD, si es que existe el PPD, y principalmente con el Partido Socialista. Y por último, dos puntitos con respecto a los apoyos de Boric, lo que ocurrió con el apoyo de los gremios. Y esto es interesante porque cuando surgió el tema del COVID y se validó Isquia Siches como esta persona que defendía la salud de los chilenos, etcétera, yo era la vez de jefa de campaña de Boric saliéndose del colegio médico, uno se pregunta, bueno, estos gremios en Chile, y lo hemos planteado varias veces, no solamente
por el Colegio Médico, sino que también el Colegio de Profesores le dio el apoyo a Boric y la CUT le dio el apoyo a Boric. Mira que Al final, estos gremios terminan siendo brazos políticos de los partidos políticos de izquierda y a la vez terminan siendo plataforma para sus dirigentes para después llegar al Congreso. Entonces, no digo que no tengan que existir, lo que digo que cuando se entrevisten o cuando ellos planteen ciertas posturas hay que tomarlos desde donde viene, no desde el punto de vista de que defienden un gremio, una actividad, pero sino si que más bien ya... tienen una mirada política. ¿Y qué? ¿Tú crees que alguien cree que la CUT representa a los millones de trabajadores chilenos? ¿Representa a Bárbara Figueroa y a los dirigentes elegidos de forma trucha ahí? ¿O alguien cree que el Colegio de Profesores representa a todos a los médicos? Entre paréntesis, un médico me mandó con documentado una exposición respecto a que doña Isquia Siche obtuvo una beca de gobierno en un momento dado para estudiar una especialidad. Eso significa que tú tienes que después doblar todos los años que estuviste estudiando con ese dinero, haciendo un servicio público, y nunca lo hizo Isquia Siche. Ella que habla tanto de la salud pública, se ha tratado de salirse, no lo ha cumplido todavía esos 6 años en un hospital público. Me dijo un médico. Ahora, los gremios siempre han sido de la izquierda, pero cuando dices gremios, no pensemos en millones de trabajadores debajo del gremio. Pensemos en los dirigentes y en los empleados que trabajan en el recinto. ¿Qué es lo que es la CUT? ¿A quién representa la CUT? ¿Tú crees que representa a los trabajadores chilenos la CUT? Yo creo que no. Yo creo que representa dirigentes que están instalados ahí y en otros organismos callampa, chiquititos, vinculados a la CUT, dirigentes y más dirigentes. Y gente que está asociada a esos dirigentes, pero no representa a los obreros del salitre, del hierro y del carbón, al estilo Salvador Allende, no representa a los campesinos, no representa a las grandes masas fabriles, no representa ni una cosa. Se representan ellos mismos nada más, son máquinas de pituto. Yo no creo que le trabajen un peso a nadie en esos organismos. Así que se declaren en favor de Boric, bueno, si son de ese sector, pues es izquierda, claro. Son una de las cabezas de la izquierda nomás, típicamente el Partido Comunista, que es el que está detrás de prácticamente todos estos gremios. ¿Qué credibilidad le queda a Siches en el fondo cuando hablaba en contra de las medidas del gobierno? Ahora se entiende evidentemente que criticaba simplemente por una postura política. Bueno, y por eso también surgió, y eso debería ser el Colegio Médico, surgió un nuevo gremio docente. Tú sabes que se separaron del Colegio de Profesores y ahora hay una Asociación de Educadores de Chile que pretenden de acá a fin de año, este mes, ya tener 1.000 afiliados y que dicen el Colegio de Profesores no nos representa, y si toma fuerza y se dedican realmente a preocuparse de la educación, podría ser un actor relevante. Oye, a propósito del COVID, porque estábamos hablando de Isquia Siches, ¿puedo hablar del Omicron o ya está un tema vetado? ¿Puedo hablar de la nueva variante? ¿Qué tema está vetado? ¿Qué tema se ha vetado? Por la gente que ya no quiere más, digo, no por ti, no, la gente está saturada ya, pero que le quiero dar alguna... El Omicron no tiene ninguna importancia, que es simplemente ponerle a una variante que todo el día de tiempo se están produciendo un nombre. Y no porque le pongas el nombre a algo significa que es más terrible. De hecho, escuché a una doctora sudafricana, que es donde se originó esta variante, parece, que decía que es más suave que la... O sea, le ponen un nombre y ya parece que llegaron los extraterrestres, bueno, el Omicron, la variante no sé cuánto. Cuidado. Y la OMS, que es una organización totalmente desacreditada, vive en el alarmismo, porque vive del alarmismo la OMS. Si no existieran amenazas médicas, ¿quién daría fondos a la Organización Mundial de la Salud? Supone que la salud supone que la enfermedad. Estas organizaciones suponen que hay problemas mundiales y por lo tanto le tienen que avivar la cueca. Yo no sé si tiene mucha importancia el tema del Omicron, honestamente. No, sí tiene. Déjame decirte algunas cosas para poder ir desarrollando, porque yo escucho las conversaciones y las personas dicen, hoy viste la nueva variante. Y tú tienes razón. Es así. No porque le pongan un nombre significa que es más grave. Los virus mutan todo el tiempo, las variantes se producen todo el tiempo, porque si no el virus moriría inmediato. Y el hecho de que le hayan puesto nombre a distintas variantes es para que los puedan estudiar. Es un tema más bien de investigación científica y ver. Ahora, dicho esto, la manera en que se informa y la manera en que reaccionan los países hace ver esta situación de las nuevas variantes como si fuera un virus absolutamente nuevo y tremendamente grave. Hasta este momento, hoy, no hay ninguna evidencia que esta variante sea más peligrosa y más contagiosa
Y de hecho, los enfermos que están estudiando con esta variante no han presentado signos más graves que en cualquier otra etapa del coronavirus. Falta evidencia, pero se produce esta reacción en cadena de los países que es tremendamente negativa y que hace que se produzca la alarma en la población. Ahora, lo que parece que realmente estamos enfermos en el mundo es de hipocondría. Sí. Esa es la epidemia más fuerte que parece que tenemos, y de histeria mediática y política. Exacto. El COVID pareciera que no quiere desaparecer de la pauta de los medios y de los gobiernos. No desaparece. Pero hace ya varios meses que comunidades científicas le están pidiendo a la OMS que deje de considerar al coronavirus como una pandemia y lo empieza a considerar como una enfermedad endémica, como un virus endémico. No significa que sea más grave, sino que significa reconocer, cuando uno dice endémico, que circula y que va a tener altos y va a tener bajos en su circulación, no más grave. Pero la OMS aún no le saca esta categoría de pandémico, por lo tanto sigue esta misma estructura y esta misma laraca en torno a todos los países con el cierre de frontera. Ahora, me sorprendió las declaraciones de Biden, fíjate, porque moderó su discurso mucho más parecido a lo que era Trump. Si lo hubiera dicho Trump, lo hubieran castigado mediáticamente. Y después que apareció este Omicron, que ya hay casos en Estados Unidos, dijo que no habrá más cierres, ni más cuarentena, ni nada. Bueno, en Estados Unidos cuarentena prácticamente no hubo, pero cierres sí hubo, ni confinamientos, dijo. Se va a seguir una estrategia seria, científica, a través de las vacunas, que es el único método que tienen hoy los gobiernos. Le achuntó el viejo al final. Exacto. Ahora, mira lo que está pasando con Sudáfrica, porque esto al final terminan siendo problemas políticos. Que se haya descubierto en Sudáfrica, leía hoy, algunos científicos decían, se descubrió en Sudáfrica porque levantaron un sistema de seguimiento de laboratorio y de seguimiento de nuevas variantes muy fortificado el sistema. Por lo tanto, Sudáfrica empezó a seguir esta variante y lo dio a conocer al mundo inmediatamente después que la conoció. Pero resulta que los países reaccionaron cerrándole la frontera a Sudáfrica y a otros países de África. Lo que Sudáfrica dice, pero ¿cómo me castigan así? Si yo tuve la honestidad para ponerle nombre, bueno, el nombre lo puso la OMS, pero para poder alertar al mundo, y me cierran las fronteras castigándome y discriminándome. Cuando ya se conoce una nueva variante, que es algo que los científicos están hoy apelando, no sacan nada con cerrar la frontera porque significa que esa variante está circulando hace rato. Y hoy día los Países Bajos informaban que, haciendo estudios de laboratorio, se dieron cuenta que este famoso Omicron ya está hace por lo menos 2 o 3 semanas circulando en el resto de los países. Entonces, Sudáfrica dice, con la reacción que tuvo el mundo con el continente y con este país en particular, bueno, yo no sé si voy a volver a dar a conocer nuevas variantes, porque al final lo que tiene un sentido científico de investigación termina siendo una barrera para poder circular y una discriminación hacia nuestros países. Esta cuestión de las medidas sanitarias contra la plaga se convirtió ya agarró una dinámica propia que ya supera la racionalidad sanitaria, el sentido común. Hemos convivido por siglos con enfermedades, todos los años hay gripe, hay gente que se muere de esto, lo otro. Esto se convirtió en un fenómeno mediático político que adquirió una vida propia. Y es como un monstruo que crece y crece, y hay intereses creados en que crezca, porque por ser la fábrica de vacunas, por supuesto, están interesados en producir vacunas, lo cual está bien por lo demás. Después están interesados la OMS en mantener este clima de histeria, porque ellos viven de eso, de que hay enfermedades, de que hay problemas sanitarios a nivel mundial, porque si no, no existiría la OMS. Después están los medios de comunicación que viven del drama y de la tragedia y de ese tipo de cosas. Y luego tenemos los políticos, como lo hemos visto en Chile, tratando de sacar provecho político de una forma o de otra. Todo eso agarró un vuelo propio, y el propio COVID se debe preguntar qué le pasa a estos gallos, digamos, qué le pasa a esta gente. Se volvieron locos estos hueones. Una cosa así deben decir. Bueno, estimada amiga, ¿tienes alguna cosa más? Sí, solo para terminar, el tema del COVID, que lo he visto que se ha ido incentivando el tema de la vacuna a través de las variantes, y quiero hablar con respecto a esta contradicción gigante que existe entre poner a la vacuna como algo voluntario versus el pase de movilidad, ya que me parece que se produjo mayor confusión y suspicacia, y me parece un error, y lo voy a plantear acá. ¿Por qué me parece un error? Primero, la gente se pregunta
y con justa razón, con esta importancia y gravedad que se le ha dado al COVID, bueno, entonces, ¿por qué no ponen la vacuna obligatoria? Eso es lo primero que la gente se pregunta. Algo debe haber que no hayan puesto la vacuna obligatoria. Luego, este asunto dicen, bueno, es voluntaria la vacuna, dicen los gobiernos, pero a la vez tu pase de movilidad queda supeditado que te pongan las vacunas. No, entonces, ¿dónde está el error? Es un absurdo, y acá digo puntualmente desde el punto de vista quizás ya más bien filosófico, porque me parece que es un error. Porque al poner el incentivo del pase de movilidad y no en la vacuna misma y en su obligatoriedad, sacaron del ámbito de la salud el tema de la vacuna. Se puede discutir si la vacuna tiene que ser obligatoria o no y si tiene las suficientes pruebas, y ahí tú lo confinas al ámbito de la salud. Pero cuando tú supeditas tu movilidad y tu libre circulación con un pase de movilidad a ponerte una vacuna que es voluntaria, entonces tú sacas el tema de la vacuna y del COVID, del tema de la salud, y lo estás colocando en el tema de los derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales son aquellos que usted y yo y todos tenemos al momento de nacer, que no necesita que un político o que un sistema político o que un país le diga, ok, usted lo tiene y usted no. Esos son los derechos fundamentales, los que son inherentes al ser humano. Y lo que hizo el mundo político hoy, de incentivar la vacuna a través del pase de movilidad, es sacar del ámbito de la salud y traspasarlo al tema de los derechos. Por eso, en Europa, mucho más fuerte que en Latinoamérica, y acá en Chile prácticamente muy poco, pero muy poco, se plantean el cuestionamiento de decir, no pues, ¿por qué están restringiendo mi libertad? Hablemos de la vacuna si quieren, pero la libertad es inherente al ser humano. No lo planteen entonces como un incentivo para la vacuna y si no me van a impedir movilizarme. Eso me parece que es principalmente el error de los gobiernos. Y por eso vote por Nicole Rodríguez. Hasta Estados Pero no Unidos, como ministra de Salud, porque los voy a mandar a trotar a todos. Ahora, entre paréntesis, y esto pasando a otro tema, pero ya no lo voy a desarrollar acá, no se nos va el tiempo, pero yo no creo que la libertad sea inherente, ninguna cosa es inherente al ser humano, es un valor que uno puede querer tener y hacer vivir. Todo en la vida es el resultado de luchar por ello. Uno no recibe nada inherente, ni hereda, ni porque naciste y ya tenías un derecho a esto o lo demás allá. Uno hace que los bebés tengan derecho a vivir y que no los aborten antes de tiempo. Un adulto que ya está viviendo. Uno hace que no te atropellen tu libertad para moverte para acá. Pero inherente en el sentido que tú te cruzas de brazos y ya tienes todo ganado. No, todo es lucha en este mundo, nada es gratis. Los derechos se ganan a cambio de responsabilidades y deberes. Además, se ha instalado esta mentalidad absolutamente falsa, filosóficamente, políticamente desastrosa y psicológicamente ruinosa, de que tú, por el hecho de que naciste pataleando y respirando, ya tienes un montón de derechos. Fíjate tú, yo no creo en eso, no creo en esa cuestión. Los derechos se ganan, uno se gana el derecho a tener derecho, se lo gana, todo en la vida se lo gana. Y el que no se gana algo porque no se mueve, porque es un flojo, un parásito, ese no tiene derechos, no tiene derecho ni siquiera a la libertad. O sea, simplemente no sirve para nada. Una persona así no sirve para nada. La libertad es el bien más preciado de todos, pero por lo mismo es el más costoso. Y uno tiene que luchar día a día por él. Y de hecho, mucha gente tampoco se interesa en la libertad. Acuérdate de ese famoso libro, El miedo a la libertad, de Erich Fromm, donde decía con mucha razón que una buena cantidad de gente, si no decir todo, y especialmente a veces las generaciones más jóvenes, lo único que quieren es librarse de la libertad. Lo único que quieren es ponerse un uniforme y salir a desfilar con otro montón de idiotas. Lo único que quieren es formar parte de una patota. Libres, no, es muy pesado, es muy arduo, es muy difícil. Es muy difícil ser libre. Es un tema más largo, pero... Es un tema más largo, sí. Lo discutimos otro día, de repente hacemos un sábado contigo. Un sábado cultural con Nicole Rodríguez, ¿qué tal? No, lo que pasa es que este famoso derecho, la primera declaración de los derechos humanos, que fueron los universales, los más básicos, a mí me parece que sí podríamos discutir que son inherentes al nacimiento y así puede decirse eso. No se hace una discriminación en base a tu raza, religión, color de piel. Ese es un ideal, es una proposición. No es como decir, inherente sería, los seres humanos inherentemente nacen con 2 piernas, 2 brazos normalmente. Eso es inherente. Inherente es su constitución física. Inherente es que nacen del vientre materno. Pero todo lo demás es algo que tú propones, o sea que no necesariamente tiene existencia. Cuando la humanidad declaró los derechos humanos, estaba proponiendo. Y tanto es así, que no es inherente, que durante miles de años las civilizaciones y las sociedades humanas han vivido sin que se les ocurriera
una declaración de los derechos humanos. No habrían entendido, ni siquiera los filósofos de la época, ¿qué es eso los derechos humanos? Te habrían dicho. Aquí te existen los derechos míos que yo contraté con el Estado o con otra persona. Te habrían dicho eso. ¿Qué es eso de derechos humanos? No habrían entendido nada. Es una proposición. Y no digo que sea una mala proposición, pero es una proposición. O sea, hay una cuestión de lucha, hay que ganársela. Pero en fin, yo creo en eso. Yo creo en la Kampf, la lucha por las cosas que valen la pena. Y cualquier cosa que no se lucha y que te la regalan, no vale nada. ¿Tú crees que se puede regalar la libertad? ¿Tú crees que alguien te puede regalar la libertad? O sea, que alguien te da libertad, ya eso no es libertad. Significa que eres un esclavo. Al tiro, automáticamente. Bueno, eres un dependiente de que alguien te regale. ¿Ah? Esa es la discusión que está produciendo el pase movilidad. Que vale la pena reflexionar y cuestionarlo, porque en el fondo eso es. Te están dando tu libertad, te están dando un pase con tu libertad. No, claro. Antes algo que se entendía como natural. Ya, bueno, salgamos, Nicole, anda a hacerte unas pancartas y salgamos a la calle a desfilar abajo el pase movilidad. No, es que siempre debió haber sido dejarlo confinado el tema de la vacuna. ¿Sí? Empezaron a mezclar cosas. Los gobiernos me parece que con el COVID se perdieron muchísimo. Se perdieron. Bueno, se han perdido mucho, se han perdido hasta los médicos, de repente han andado más perdidos que el teniente Bello en un momento dado. Sí. Ahora las cosas se han ido ordenando un poco más. Bueno, estimados amigos y amigas, ha sido un programa más con Nicole. El próximo jueves esperamos estar acá y esperamos que sigan muchos jueves con Nicole. Todo depende, por supuesto, de las circunstancias y de la vida. Nunca se sabe lo que va a pasar. Uno no sabe de un día para otro lo que va a pasar. Pero en fin, estamos aquí. Muchas gracias por haber estado con nosotros y será entonces conmigo para mañana y con Nicole el próximo jueves. Chao, chao. Que estén bien.